productos y sobre todo productos intermedios, metabolitos. Gracias por empezar a grabar, muy amable quien haya sido, gracias. Metabolitos, es decir, productos del metabolismo, productos de la implicación que hay, no solamente en una vía metabólica, sino tal vez entre varias. Y en esa convergencia se construyen soluciones que la célula requiere, que la célula demanda para coexistir en el tiempo, en el espacio, en la trascendencia, en la adaptación, en el cambio, en los ecosistemas. Los hongos, ustedes ya lo saben, pueden ser saprófitos en su vida, pueden ser parásitos y pueden ser patógenos. Pensando en hombres, pensando en otras especies animales. Muy bien, pero además su nutrición, ya lo vimos en el primer tema, es heterotrófica. Es decir, hay una gama muy amplia, ¿sí? Hay una gama muy amplia de oportunidades. Perdón, me distraje. Estoy con ustedes. De oportunidades para que el hongo pueda generar, perdón, lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Pues eficientizar su nutrición, sacarle provecho a una molécula y transformarla. Y el hongo, para vivir en ese ecosistema, requiere, primero, pues, tener nutrición. Segundo, en muchas ocasiones, eliminar competencia o tener actividades sinérgicas. ¿Sí? Ya vemos ahí la simbiosis, por ejemplo. Todos esos conceptos los vamos a ver ampliamente. Hoy nos centramos en metabolismo y metabolitos del reino. ¿Preguntas? No. Gracias. ¿Cómo obtienen la energía los hongos? Porque el tema es la energía. Los sustratos, los productos, los metabolitos, pues son resultado ¿de qué? De un flujo energético. ¿Cómo lo obtienen? Pues lo obtienen de su entorno, porque su nutrición es heterotrófica. Y además, los hongos, lo comentamos con el doctor Efren, liberan exoenzimas y estas degradan, digamos, en este caso, compuestos muy complejos. ¿Como cuáles? Pues como los polisacáridos. Y una vez que los degradan en moléculas más pequeñas, accesibles a las rutas metabólicas, es cuando estas son ingresadas al citoplasma de los hongos a través de una pared que es semipermeable. ¿Se acuerdan de eso? Tiene varias capas y el ser semipermeable le ayuda a mantener una presión osmótica con una cantidad de agua suficiente y le permite regular la temperatura y le permite también, en un momento dado, cambiar la ruta metabólica. Es decir, hay un metabolismo activo y un metabolismo basal. El metabolismo activo tiene razón de ser cuando están todas las condiciones de manera óptima dadas para el desarrollo de una especie. Estoy hablando de clima, estoy hablando de sustratos, estoy hablando de competencias, de microorganismos, estoy hablando de muchas cosas. Pero también, cuando esto es adverso, se induce un metabolismo basal, de tal manera que son las reacciones mínimas para mantener la célula viva. Es decir, se reduce el gasto de energía, se reduce toda la actividad metabólica y en su momento la pared misma del hongo, por ejemplo, se engrosa de tal manera que casi se encapsula el citoplasma, de tal manera que se comporte de manera viable a través del tiempo. Eso es muy común en las esporas. Hay esporas de resistencia y esporas de propagación. Lo vamos a ver en otro tema. Entonces, esto tiene que ver con una razón energética, con una razón bioquímica, con una razón metabólica. Como el metabolismo no es una reacción o una ruta, sino la conjunción de un complejo de actividades, de rutas metabólicas para que se genere lo que necesita el hongo. Si el hongo tiene mucha competencia, pues requiere eliminar la competencia, entonces genera sustancias antibióticas y las dispersa y elimina competencia. Entonces son ejemplos de cómo y para qué sirve
el metabolismo. Entonces, metabolismo basal y metabolismo, digamos, activo. Pero además hay otra cuestión. Todo lo que vamos a ver depende de dos variables. Una, la pila genética. Muchas de estas reacciones están codificadas genéticamente y suceden porque así está en el genoma. Y otras son en respuesta a los medios externos. Bueno, ¿cómo obtienen su energía? A través de moléculas complejas que son predegradadas externamente, que son ingresadas al citoplasma y que en el citoplasma sufren una serie de transformaciones o viven una serie de transformaciones en la cual interactúan diversas rutas metabólicas de manera, ahora sí la palabra, concomitante, es decir, al mismo tiempo. No esperemos entender como nos enseñaron la bioquímica, separadas, alternativas. No, o simplemente en paralelo. No. Y eso me da pauta para una siguiente imagen. Les recuerdo que pueden poner las preguntas en el chat si no quieren interrumpir. ¿De acuerdo? Muy bien. Partimos de un ejemplo. Celulosa. ¿Qué es celulosa? Pues es un polisacárido. ¿Está compuesto de qué? Pues unas cadenas de moléculas de glucosa alternadas con enlaces, no 4. Bueno, está bien. Bueno. Pero, ¿qué hace el hongo? Pues libera exoenzimas, lo degrada, lo convierte en monosacáridos y lo ingresa al citoplasma. De tal manera de que una vez en el citoplasma, estas moléculas, estos monosacáridos, pueden tomar diversas rutas metabólicas. Por ejemplo, ¿sí? Puede tener una función de crear soporte, estructuras de soporte, como la pared celular. O puede generar una alternativa para almacenar polisacáridos, pues otra función. O a partir de moléculas, puede generar moléculas de 3 a 7 carbonos y moléculas de tipo glúcido. Y estas, bueno, van a servir para luego dar pauta a la generación de aminoácidos aromáticos. Y esos aminoácidos, ¿qué van a hacer? Pues van a ser parte de proteínas. ¿Y esas proteínas qué van a hacer? Pues muy probablemente puedan ser enzimas. Así como también los ácidos nucleicos requieren de una base. Bases púricas y pirimídicas. No sé si se acuerdan de eso. Yo creo que sí. Entonces, los hongos, a partir de monosacáridos, pueden tener todo este tipo de variables, pero la ruta principal, ¿sí? La ruta principal tiene que ver con monosacáridos, que son quienes llevan la energía, que luego se transforman a través de dos rutas. Esta, hasta la acetilcoenzima A, es la ruta de Enden-Merhol, lo vamos a ver más adelante. Y se complementa con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo de Krebs. Bueno, esta es la columna vertebral energética del metabolismo de los hongos. La principal, porque la mayoría son con respiración aerobia, pero aquí, a partir de aquí, puede ir a fermentación o puede ir a respiración aerobia, es decir, el aceptor final de electrones o es el carbono o es el oxígeno. Preguntas, jóvenes. ¿Preguntas o pregunto? Jimena, No, no hay preguntas, profe. gracias por contestar. Luisa, ¿preguntas? No, profesor. Muy bien. Leonardo, andas inquieto. ¿Preguntas? No, porque inquieto. No, no. Es una forma de provocar el diálogo, nada más. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Sin embargo, hay una serie de soluciones que tienen que ver con productos, es decir, metabolitos. Los metabolitos pueden ser finales o intermedios. ¿De qué estoy hablando?
Si vamos a producir vino, entonces, a partir de estas moléculas de monosacáridos podemos producir etanol, por ejemplo, o ácido láctico, o aminoácidos, por ejemplo. O podemos producir carotenoides, esteroles o metabolitos secundarios, pues también. Ácidos orgánicos, aminoácidos, también. Dependiendo qué ruta induzcamos, aquí hay una colaboración con los lípidos, no nada más con los glúcidos. Y estos lípidos, ¿sí?, pueden formarse a partir de las estructuras de 3 carbonos y luego formar glicerol para luego formar grasas o ácidos grasos. Y en ese sentido también dar lugar a metabolitos secundarios. Entonces, hay metabolitos primarios, metabolitos secundarios. Y bueno, vamos a desglosar aquí un poquito el backbone o lo que sería la ruta principal. A partir de las moléculas de glucosa y a través de procesos de oxidorreducción, a través de unas moléculas que vamos a ver en el siguiente slide, nos vamos a dar cuenta que se producen moléculas de 3 carbones, y en este caso es el gliceraldehído 3-fosfato y el difosfogliceraldehído acetona. Y en este caso, ¿por qué tienen que ser triosas? Porque de esta manera se va simplificando y es la forma en que entra a las demás rutas metabólicas la energía. Y estos se transforman en piruvato, que es la forma sal del ácido pirúvico, que a su vez puede llevarnos etanol o ácido láctico, pero bueno, y posteriormente el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es una moneda energética, en la cual detona el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Y en estos ciclos hay una inversión de energía para que las enzimas puedan inducir los cambios de estas moléculas y a su vez llevarnos, ¿por qué no? Llevarnos, ¿por qué no?, a la generación de energía, pero mucha más de la que tenían los monosacáridos al principio. Pero además con el valor agregado de que pudo tomar todas estas alternativas y seguir dándole un valor agregado a la vida del hongo, de la célula. Ahora lo transformamos en miles, billones de células, pues entonces tenemos algo mucho más que explicar de la complejidad del universo. Preguntas hasta aquí. ¿Quedó claro esta ruta principal y las rutas aleatorias? Porque lo vamos a desglosar más adelante. Muy bien. Vamos al detalle de lo anterior. La principal ruta metabólica. ¿Qué tenemos aquí, jóvenes? Pues aquí tenemos una oportunidad diferente. Perdón, se me botó aquí el listo. Tenemos nosotros aquí la vía degradativa de Embden-Meyerhof, que corresponde a la transformación de moléculas de glucosa hasta piruvato o ácido pirúvico, para lo cual tuvo que pasar una serie de fosforilaciones que lo que implica es el intercambio de electrones, ¿sí?, de moléculas, convertir moléculas de adenosín trifosfato en adenosín difosfato y fosforilando las moléculas de glucosa para que a su vez estas ya fosforiladas de doble manera se conviertan en fructosa y entonces se convierten en gliceraldehído 3-fosfato y disdoxiazepona-fosfato, pero luego a través de unas nuevas moléculas que no habíamos visto hasta ahorita, que son el nicotinamida-nucleótido, que pueden estar reducidas o pueden estar oxidadas, entonces va fluyendo los
los electrones del hidrógeno, de tal manera que se va transformando estas moléculas para llegar a fosfanilpiruvato, pero también a ácido pirúvico. ¿Qué pasa aquí? Aquí es muy importante que nos quede muy clarito, ¿sí? Que nos quede muy clarito que hay vías alternativas que pueden estar funcionando al mismo tiempo y que también tiene que ver con la utilización de reacciones óxido-reducción, ¿sí? Como la vía de la pentosa fosfato. Entonces son pentosas y son hexosas. Bueno, pues ya está. Pero adicionalmente, tenemos algo que se conoce como ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Si ustedes siguen esta ruta, podrán observar la transformación y la adición de moléculas que oxidan o reducen, así como electrones, hidrógeno, iones hidrógeno, que en su momento nos van a permitir que estas, digamos, moléculas estén generando permanentemente energía. Esto es como una turbina de energía, está generando moléculas reducidas. Y bueno, ¿cuál es la importancia de las moléculas reducidas? Pues que tienen un hidrógeno de más y que en su momento en la cadena respiratoria, que la veremos posteriormente, se asocia con el oxígeno que se libera y tenemos la formación de agua. Sin embargo, esto puede ir también a una ruta anaerobia, en donde el CO2 sea el receptor y el O2, perdón, sea el receptor, y de tal manera que se produce el OH, que es el alcohol, o el OOH, que es junto con un carbono, es el ácido. Entonces, esto es la columna vertebral de lo que es el flujo de energía en el metabolismo de los hongos. Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Cómo vamos con el tiempo? 27 minutos. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Bueno. Fuera de micología. Eventualmente vamos a regresar a un modelo híbrido, jóvenes, en donde algunos estarán en presencial. Acuérdense, la primera clase les expliqué de una dinámica que nos pidieron, que es que cada 30 minutos demos un lapso de 5 minutos, porque cuando estemos en presencial se sanitizarán los espacios cada 30 minutos. Entonces, a manera de entrenamiento, ahorita vamos a hacer un break por 5 minutos y regreso. ¿Alguna pregunta más? Muy No, bien. ninguna. Es parte de un entrenamiento para que todos aprendamos a vivir el modelo híbrido y no nos lo impongan, sino que sea un aprendizaje nuestro. Entonces, 5 minutos y aquí estamos.
Primera llamada, jóvenes. Ahorita regresamos. Segunda llamada, tercera llamada y arrancamos en un minuto. Listo, jóvenes, iniciamos. Una señal de vida de que ya están ahí. Sí, profe. Es que a mí a veces se me tarda que parece que la barra del micrófono. Nada, para eso estábamos, para entenderlos en esta nueva vida de la pandemia después. Muy bien. Entonces, está claro que esta es la columna vertebral de cómo es el flujo energético principal. Las otras rutas también aportan, pero además están los productos finales. Hay un metabolismo secundario. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el primario es mantener la vida, es tener esto funcionando, es la energía suficiente, es los materiales para construcción de los cuerpos fructíferos, las paredes de las células, y la secundaria es aquella que produce digamos, en el trayecto, en el transcurso de una ruta metabólica. Los metabolitos secundarios se producen al final de la zona exponencial. ¿Para qué les gusta que esté hablando Rubén cuando habla de zona exponencial? Rubén Martínez. ¿Qué dice Rubén Martínez? A ver. No pasa nada. ¿De qué estamos hablando, Rubén? Escríbalo. Cuando hablamos de zona exponencial. Me regreso. Regreso. Vamos más despacio, nuevamente. ¿Sí? El metabolismo puede ser aerobio o anaerobio. La reacción básica para entender el metabolismo aerobio, la respiración, es esta. ¿Sí? A partir de una molécula de glucosa más 6 de oxígeno, se generan 6 de CO2 y 6 de agua. Esa es la reacción sencillita, bien simple. La proporción de cómo se genera. ¿Sí? Por otro lado, déjenme les platico. Esta ya la habíamos revisado.
La variante de esta es que ya están aquí los nombres de las enzimas que participan, ¿sí? Normalmente van a ser deshidrogenasas o van a ser enzimas que ayudan a la fosforilación, pero algo que no les he comentado es que vamos a imaginarnos que estamos en una célula, que afuera de la célula del hongo, una espora, están los nutrientes, está la glucosa, pero está como celulosa. Lo primero que hacemos es degradar la celulosa y lanzamos exoenzimas. ¿De dónde vienen esas exoenzimas? Pues vienen de los metabolitos secundarios. Y esas enzimas fueron construidas a través de aminoácidos, de proteínas, y bueno, el caso es que ayudan a degradar las moléculas de glucosa y luego, a través de reacciones óxido-reducción, lo convertimos en fructosa y llegamos hasta piruvato. Pero aquí, jóvenes, justamente aquí, hay una transformación muy importante de la piruvato a acetilcoenzima A. ¿Cuál es la importancia? La estructura de acetilcoenzima A y la carnitina. La carnitina es una enzima, es un acarreador, es una proteína. Se pega con el acetilcoenzima A y traspasa la pared mitocondrial. De tal manera que el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Y ahí mismo se lleva a cabo la respiración, la cadena respiratoria. Aclarado este punto a nivel celular, esto sucede en el citoplasma y esto en la mitocondria. Muy bien, entonces ya podemos avanzar un poquito más. ¿Les parece bien? Muy bien. ¿Qué pasa en ausencia de oxígeno? Pues bien fácil. ¿Se acuerdan en el mapa conceptual? A partir del ácido pirúvico o piruvato, a través de la piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetaldehído y CO2 que se libera. Y entonces el acetaldehído, en una reacción de óxido-reducción, a través del alcohol deshidrogenasa, se convierte en etanol. Y estamos hablando de fermentación. La liberación de CO2 se explica de manera muy sencilla y la producción de etanol también. Pero si no detenemos esta ruta metabólica, esta misma molécula se va a convertir, de ácido pirúvico, se va a convertir a través de la deshidrogenasa láctica en ácido láctico. Y todo esto sucede en fermentación, en ausencia de oxígeno. En la presencia de oxígeno, ya les dije, lo que se va a generar es agua y energía. Ahora sí, metabolismo secundario. Va de nuevo. Los metabolitos secundarios se producen al final de la zona exponencial. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una gráfica en la cual vemos nosotros una curva de crecimiento de un cultivo. Porque normalmente cuando estamos haciendo, por ejemplo, la búsqueda de antibióticos o la generación de antibióticos, pues es a través de modelos controlados. Y tenemos que hacer nuestra planeación en base a una curva de crecimiento. Y esa curva de crecimiento pues, tiene una etapa inicial, una etapa logarítmica, una meseta y una fase donde va a declinar. La zona logarítmica es la zona exponencial y en su momento, después de eso, se producen los metabolitos secundarios. Ahorita vamos a ver cuáles serían ejemplos de metabolitos secundarios. Se producen, evidentemente, los metabolitos secundarios a partir de intermediarios metabólicos comunes, que por medio de rutas metabólicas especiales codificadas por genes específicos se van a producir. Es decir, lo que les decía ahorita, intermediarios metabólicos comunes que pueden estar interactuando las rutas metabólicas, como les decía ahorita, en el caso del ciclo de las pentosas, en el caso del ciclo de Embden-Meyerhof, en el caso
de la fosforilación oxidativa. Todo esto sucede y está codificado genéticamente. No son esenciales para el crecimiento, no, pero generan respuestas adicionales. Metabolitos secundarios pueden ser las toxinas. No son esenciales para la vida, pero tienen una función. Y su producción es específica de género, cepa o especie. En este punto se justifica por qué tenemos que aprender taxonomía de los hongos. Para poder entender que los metabolitos secundarios, como las toxinas de las amanitas, que pueden causar la muerte a las personas si se ingieren, o las aflatoxinas que están en el maíz, en las tortillas, en los productos procesados de maíz, ¿de dónde vienen? Entonces no las necesita para su crecimiento, pero tienen otra funcionalidad y se producen después de. Muy sencillo, jóvenes. Si ilustráramos aquí, pudiéramos entender estas variables como alcohol, azúcar o número de células contra el tiempo. Entonces, en el color, en este caso rojo, tenemos el número de células. Y la podemos comparar en un metabolito primario, como puede ser el CO2, por ejemplo, o el metabolito secundario, que puede ser toxinas, o la penicilina, que ilustra aquí, que es la columna verde. Siempre se producen después de la fase logarítmica. Es decir, la fase logarítmica en esta sería en este espacio, déjenme tratar de señalarlo. Esta sería la zona logarítmica. Después de esto se produce la penicilina como metabolito secundario. Y claro, el sustrato inicial, como es el azúcar, pues va declinando junto con la curva de crecimiento. Entonces, ¿les queda clara la idea? Metabolitos primarios, por ejemplo, como el alcohol. Metabolitos secundarios, como las enzimas o las toxinas. Muy bien. Así lo entendemos y así camina mejor. Ahora, ejemplos. Ejemplos. Despacio porque tenemos prisa. ¿Qué tenemos aquí? Una tablita. ¿Sí? De metabolitos secundarios derivados de diferentes rutas metabólicas y sus precursores. Tenemos precursores como azúcares, como aminoácidos aromáticos o alifáticos, es decir, lineales o cíclicos, ¿sí? Que siguen diferentes rutas, incluyendo la síntesis de péptidos, o ácidos orgánicos, como el ácido pirúvico, o ácidos grasos, o acetilcoenzima A, que es esta molécula que les decía en la que se transforma el ácido pirúvico después de ser la forma de piruvato. ¿Qué rutas siguen? Pues diferentes rutas metabólicas. ¿Sí? ¿Y qué metabolitos son los que se generan? Pues algunos, por ejemplo, la muscarina, que produce Amanita muscaria, que es ese hongo rojo tan bonito con algunas escaras en la parte superior. O el ácido cólico, que produce Aspergillus. Son hongos que están muy cerca de nosotros, de una forma o de otra, y eso es importante, sobre todo Aspergillus. Perdón, me llegó otro aviso. Por otro lado, metabolitos secundarios pueden ser los antibióticos, las penicilinas, o el ácido fusárico, o los alcaloides derivados del ergot. Entonces, Penicillium chrysogenum, Penicillium notatum, producen penicilinas, que son inhibidores de crecimiento de bacterias. ¿Y el hongo por qué las produce? Pues porque elimina competidores en los sustratos en donde se está desarrollando. Y así sucesivamente. En este caso, los alcaloides, ¿se acuerdan de la línea de tiempo cuando hablábamos de las cuestiones culturales en donde los antiguos hablaban con los dioses después de ingerir hongos? Bueno, pues o es el LSD, como el ácido lisérgico, que lo produce el hongo, el género Claviceps purpurea, o algunas enzimas
que tienen que ver también con inhibición de otros competidores a través de diferentes. El más conocido es Beauveria y Metarrizum, que se utilizan en biotecnología, en agricultura, para eliminar de alguna manera contaminantes. Bueno, ácidos tricarboxílicos derivados de penicillium, por ejemplo, y aspergillus, con los que coexistimos, caray. Entonces, estas toxinas son de manera muy sutil, que se están produciendo por ahí y las podemos nosotros adquirir, o deben de estar aisladas. Ahora bien, los Basidiomycota en sus fructificaciones, las setas, por ejemplo, los champiñones y sus hifas tienen poliacetilenos, y estos vienen de los ácidos grasos. ¿Qué función van a tener? Ahorita lo vemos. Patulina, ocratoxina, grisofulvina. Grisofulvina es un hongo que se ha utilizado por mucho tiempo para contraatacar los dermatofitos, específicamente aquellos que degradan queratina. Las aflatoxinas no son antibióticos, sin embargo, eliminan también, de alguna manera, competidores. A nosotros en especial nos causan problemas muy graves. Las aflatoxinas tienen algunos retos que no hemos resuelto. Por ejemplo, son termostables, el calor no las destruye. Persisten, se pueden concentrar y se van acumulando en el hígado. Y luego se manifiestan como cáncer. Entonces, el acetilcoenzima A, obviamente, aquí hay una variante, aparte de los antifúngicos o de los antibióticos, las hormonas sexuales, algunas hormonas sexuales que tienen que ver con el mismo crecimiento y desarrollo de las especies de hongos. La reproducción asexual y la reproducción sexual de los hongos, pues tiene diferentes momentos, pero dices tú, la unión del anteridio y el ogonio, ¿cómo se da? Pues a través de hormonas sexuales, que son, digamos, hormonas en las cuales hay receptores y en ese momento se atraen, pero no es mágico, no es que un hongo, como decía mi amigo, creo que fue Leonardo, es que hay un hongo inteligente. Pues no, no es inteligente, lo que pasa es que hay señales bioquímicas que lo atraen químicamente y bueno, eso hace que se unan. Y eso es lo que sucede también en este caso de las hormonas sexuales. En fin, son metabolitos secundarios y hay más, pero con estos ilustramos. Muy bien, jóvenes. ¿O no? Vamos bien. Metabolitos secundarios de interés, penicilinas, antibióticos. Cefalosporinas, antibióticos de segunda generación. Grisofulvina, antifúngicos. Pigmentos carotenoides, ¿para qué? ¿Para qué nos interesa? Pues normalmente los alimentos se le ponen pigmentos sintéticos y estos carotenoides pueden servir también para hacerlos más agradables a la vista. Giberelinas son fitohormonas, son hormonas de crecimiento de plantas y las producen los hongos cuando están asociados. Entonces se producen estas y se utilizan para impulsar cultivos, digamos, cerrados o sí, en donde tiene que inducirse un crecimiento más rápido. Ciclosporinas son antibióticos. Las aflatoxinas, como les decía, son de un riesgo muy elevado para la salud, sobre todo cuando los granos, como el maíz, son mal almacenados. De tal manera que el hongo crece ahí y luego ya sacan las toneladas de maíz, ven que está contaminado, lo lavan, lo pasan por hidróxido de potasio y creen que con eso se quitan las aflatoxinas y no, ahí siguen. Y los alcaloides del ergot, como el LSD, que son alucinógenos. Muy bien. ¿Qué podemos hacer nosotros en el laboratorio? Ustedes ya han utilizado estas técnicas que estoy proyectando, como es técnicas de aislamiento y técnicas de prueba de actividad o de espectros de actividad. Pregunta. Leonardo, ¿han hecho esto en el laboratorio? Yo no Muy he bien. ido al laboratorio en mucho tiempo. No pasa nada, tranquilos. Esto es importante como dato, ¿verdad? En este caso, Alessandra, ¿usted ya lo ha hecho en el laboratorio?
No, profe, yo tampoco lo he hecho. Muy bien. Esto tiene que ver con una oportunidad. Primero, imaginemos que partimos de una muestra, ¿sí? De suelo. Una muestra de suelo va a tener una gran cantidad de microorganismos. Digamos que es muy diversa la flora. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer diluciones para poder tener una oportunidad de aislamiento en un sistema in vitro. Generamos placas de Petri con medios selectivos o, si no lo tenemos, bueno, puede ser un medio nutritivo simple, pero lo importante es que la dilución sea tan apropiada que podamos tener colonias que podamos distinguir. Pero para esto se utiliza una asa de vidrio para dispersar la muestra líquida de manera uniforme. Esta es una asa en L y es de cristal. ¿Sí? Me equivoqué. Por otro lado, esto una vez que se inocula, obviamente se va a incubar y van a crecer colonias. Aquí estamos buscando Streptomyces en especial. Y aquí pues se facilita para el ejemplo porque el Streptomyces crece de manera que hay organismos que producen zonas de inhibición y otros no. Los que producen zonas de inhibición son los que nos interesan. Seguramente es Streptomyces que libera sustancias antibióticas para eliminar competidores. Y esos son estos halos de inhibición que ustedes ven aquí. ¿Sí? Estos halos. Perdón por el pulso. Bueno, una vez que lo tenemos aislado, pues vamos a ver si funciona o no funciona. Entonces tomamos una placa de Petri, tenemos un medio nutritivo general y evidentemente vamos a hacer que el hongo crezca en una parte de tal manera de que si crece aquí, el antibiótico se va a difundir en el agar. Y entonces inoculamos nosotros nuestras colonias sobre el espacio en donde ya se difundió teóricamente. Perdón, Leonardo, adelante. Sí, iba a preguntarle, una vez había visto una placa Petri que habían inoculado penicillium, y cuando abrieron la placa para examinar la colonia, habían gotas esparcidas alrededor de la placa. Ese es el antibiótico, ¿no? Y el antibiótico es el que produce esas zonas de inhibición en el agar. No necesariamente son esas gotas, cuidado, ahí hay rexolisis, ese es un tema que vamos a desplegar. No necesariamente, aquí la expectativa es que el antibiótico difunde a través del agar y no en la parte superior de la colonia, ¿de acuerdo? Sí, Y en este caso lo que vamos a ver nosotros es si crece o no la sustancia, la cepa que queremos probar contra ese antibiótico o no. Lo primero, saber si hay antibiótico difundido a partir del inóculo que hicimos en esta parte. Aquí inoculamos el hongo, difunde, según nosotros, hacia este lado, y entonces inoculamos en este lado lo que queremos probar contra ese antibiótico o no. Primero vamos a saber si hay antibiótico y segundo si funciona contra esta especie. Por eso utilizamos varias especies. Son ensayos muy sencillos, son ensayos muy, muy tranquilos. Pero gracias por participar, Leonardo, es importante y lo de Rexolisis lo vemos más adelante, lo dejamos en el tintero como punto de venta. ¿Saben ustedes lo que es un punto de venta? Conocen Netflix, ¿verdad? Sí, maestro. Y en Netflix permanentemente tienen en su programación series. Entonces, en los guiones de las series, en cada capítulo, justo antes de terminar el capítulo, inicia una problemática que se va a resolver en el siguiente capítulo. Y entonces eso se llama punto de venta. Así lo vamos a dejar en este momento como punto de venta. Ahora bien, jóvenes, estamos sobre el tiempo. Y para no abusar del tiempo, ahí les va. A mí me interesa mucho que ustedes entiendan toda esta parte, ¿sí? Pero más me interesa que lo puedan internalizar y en base a pensamiento crítico les sirva lo que han aprendido hoy de micología.
vamos a hacer un ejercicio aquí mismo y ahí les voy. ¿Cuántos ATPs produce una molécula de glucosa hasta cadena respiratoria? Es decir, vía degradativa de Embden-Meyerhof, ciclo de los ácidos tricarboxílicos y cadena respiratoria. ¿Cuántos ATPs se producen? Yo digo que en este caso, a partir de estos precursores, se generan 5. Bueno, muy bien. Jóvenes, ahora bien, ¿ustedes qué opinan? En 20 minutos, en una imagen, en un slide, ustedes van a subir lo que encontraron. Es decir, si lo tienen, qué bueno. Si no, lo buscan. Lo ilustran, lo entienden y lo ponen aquí en el chat como imagen. Voy a apagar mi cámara, voy a apagar mi micrófono, aquí voy a estar y ese es el ejercicio con el que complementamos este tema. Aquí los espero. En un slide, Profe, ¿sí? dijo que con una molécula de glucosa. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, gracias. Ándale pues. Cualquier duda, aquí estoy, con toda confianza. ¿Cuáles habían dicho las rutas hasta llegar a cadena respiratoria? ¿Ok? Embden-Meyerhof, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Ok. La pregunta es, ¿cuántos ATP se producen? Listo, aquí estoy.
Hola, Valeria. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. Estoy viendo lo que preparó. Sí, ¿Lo quiere comentar, por favor? sí. Nos lo describe. Y usted díganos lo que usted quiera de... Bueno, ahí dice que en la glucólisis se producen 2 ATP y lo que viene siendo, bueno, esa es la vía de Emden-Meyerhof, básicamente, y la de la oxidación del piruvato incluye 5 ATPs. ¿Correcto? Eh, del ciclo de Krebs o del ácido cítrico son 2 ATPs por cada vuelta, si no me equivoco. ¿Correcto? Y los que restan me parece que son los de la cadena respiratoria ¿Correcto? y vienen siendo por cada 6 NADH 15 ATPs y por 2 de FADH 3 ATPs. Muy bien. Mire, puedo estar de acuerdo o no con usted, que sí estoy de acuerdo. ¿Sí? Uh-huh. Lo importante aquí es que el pensamiento crítico se desarrolle. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, este es el reto, buscar información, analizar la información, plasmar la información y difundir la información. Y ya lo hizo. Muchas gracias, Valeria. Espero los demás en una rutina similar. Gracias, aquí voy a estar. Valeria, si tiene que retirarse, puede retirarse. Usted ya cumplió con este reto. Gracias. Jimena, su estilo me parece bastante pragmático. A ver, platíquenos su propuesta. Pues es que igual me acuerdo que vimos esto el semestre pasado. Entonces, pues los equivalentes ahí los puse. De NADH son 2.5 y de FADH 1.5. Muy bien. A las dos, a Valeria y a usted. No se sientan mal. Primero, gracias, felicidades. Les criticaría una sola cosa. No pusieron la referencia que consultaron. Y eso es importante. Hoy, déjenlo Lo así. pongo por fe. No, hoy déjenlo así, pero es parte del ejercicio. ¿Sí? Ok. Es parte de mi papel también estar con ustedes. ¿De acuerdo? Así que, insisto, Valeria y Jimena, si ya terminaron y quieren retirarse, pueden retirarse. Gracias. Y sigo atento con los demás. Sí, gracias, profe. A ustedes.
Muy bien, Sergio. Estuve viendo la tabla. ¿Quieres comentarla, por favor? Claro, profe, ¿me escucho? Sí, señor. Fuerte y claro. Bueno, la tabla la encontré en el libro de... Bueno, no en el libro, en apuntes que tenía del semestre pasado de bioquímica. Aquí, pues, parte de la glucólisis, de cómo se obtienen 2 NADH y 4 ATPs. Igual como nos mostraron en la imagen que expuso ahorita. Después, antes de entrar al ciclo de Krebs, obtiene otros 2 de NADH. Y durante el ciclo de Krebs, produce de que otros 2 NADH, perdón, 2, son, si no me equivoco, 6 NADH, produce 3 por cada vuelta, son 2 vueltas las que se producen en el ciclo de Krebs, 2 FADH y otros 2 de ATP, dando un total de 34, pero se le restan los 2 de activación que tuvo durante la glucólisis, dando un total de 32. En esta tabla toma los NADH como un valor de 2.5 ATP y el FADH como un 1.5. Muy lógico, muchas gracias. En su momento, todo esto nos va a dar información de cómo pensamos y abordamos y resolvemos los problemas de manera diferente. Muy bien, Sergio. Lilian, Michelle, estoy viendo su propuesta, muy objetiva, muy directa. ¿Quiere comentarla, por favor, su experiencia? Sí, pues prácticamente es como lo dijeron mis compañeras, que en la glucólisis pues se producen 2 moléculas de ATP y en el ciclo de Krebs otras 2. En la respiración se producen de 26 a 28 moléculas de ATP, pues una molécula de NADH produce 2.5 de ATP. Entonces, como se producen 10 NADH, pues nada más se multiplica por 2.5 y una molécula de FADH producen pues 1.5 ATPs y como se producen 2 FADH, pues se multiplican por 1.5 y al final dan entre 32, entre 30 a 32 moléculas de ATP. Muy bien. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo consiguió la información? Pues también lo busqué en internet. Bueno, a todos les pido lo mismo, hay que citar las fuentes en la parte baja, ¿de acuerdo? Es parte del aprendizaje. Gracias, Lilian. Laura Fernanda Cortés, coméntenos por favor lo que nos puso aquí. Sí, pues básicamente el ácido piruvico producido por la glucólisis se transforma en dióxido de carbono y agua y este proceso se produce de 30 a 32 moléculas de ATP. ¿Algo más? Pues no, es todo. Básicamente lo mismo que han hecho mis compañeros. Muchas gracias. Listo, ya estoy de nuevo con ustedes. Una disculpa, porque el botón equivocado. Muy bien. Muchas gracias, Laura Fernanda, muy amable. Noemí, ¿algún comentario? Los datos son similares, es evidente.
Sin embargo, ¿algún comentario que quiera hacer usted adicional? No, pero yo le decía a Noemí y me contestó Paula. Ah, no, es Noemí, perdón, perdón. Bueno, lo tiene que arreglar, ¿eh, Noemí? Gracias. Paula, ¿algún comentario de su propuesta? No, profe, porque pues ya lo explicó mi compañera Lilian. Es prácticamente lo mismo. ¿Saben por qué les pregunto? Aquí los beneficiarios son ustedes. Y yo les pregunto porque, pues, siempre hay la posibilidad de que se estén cambiando los archivos de información y eso, pues, no les ayuda a aprender. Pero nada más es eso. Por eso les pregunto, en lugar de regañarlos o castigarlos, no va conmigo eso. Simplemente les pregunto para que ustedes entiendan que este es un proceso individual del pensamiento crítico. Pero bueno, muy amables. Laura Itzel, como les decía, Noemí, Paula y a los demás, si necesitan retirarse pueden hacerlo. Ya con esto que entregaron, adelante. Laura, ¿algún comentario? Laura Itzel. No, pues sí, qué gran error, Luisa. Ay, qué pena, discúlpeme. Pero ponga su micrófono, Luisa. Active su micrófono. No, profe, no tengo ningún comentario. Pero ¿cómo le hizo para conseguir estos datos? Y qué bueno que puso las referencias, la felicito por eso. Pero ¿cómo le hizo? Pues recopilé la información de las referencias y la tabla la saqué, puse una imagen. Muy bien, muchas gracias por contestar, le agradezco mucho, muy amable. Flora Mayela, Sí, maestro. le agradezco que haya complementado con los conceptos que apoyan las otras dos gráficas que ya conocíamos. Le agregó valor y creo que hay cosas que son iguales, pero las podemos manejar diferentes. Ese es el pensamiento crítico. Muchas gracias, nada más quería decirle eso. Ok, de nada, maestro. Gracias a usted.
Maestro, disculpe una duda. ¿Ya me puedo retirar o necesita que explique algo o no? A ver. Perdón. ¿Quiere decir algo usted? No le di la oportunidad, discúlpeme. No se preocupe. No, pues es simplemente lo mismo que mis compañeros, pues es la misma información. Yo tengo entendido que la respiración celular es el proceso para producir energía, en donde se utilizan los nutrientes. Estos siguen un proceso bioquímico en donde se va a producir ATP. Entonces, pues la explicación de la tabla vendría siendo la misma. La tabla que adjunté en mi diapositiva, pues toma el NADH como 2.5, entonces multiplicada por 2 nos da 5, y el FADH la toma con 1.5, multiplicada por 2 pues nos da 3. Da un total de 34, pero con la activación de la glucosa le restamos 2, entonces nos da un rendimiento neto de 32 ATP. Ándele, me apantalló. Gracias. ¿Puedo retirar si gusta? Claro que sí, gracias. Ok, gracias, maestro. Buen día.